Muy buenas, cordial saludo a todos. Mi nombre es Howard Pérez y como sustentación de mi proyecto de aula del análisis comparativo de regímenes y sistemas políticos contemporáneos, he venido a presentarles a Canadá. ¿Qué es Canadá y dónde se ubica? Canadá es un país soberano ubicado en el extremo norte de Norteamérica, que tiene como capital federal a la ciudad de Ottawa, que se ubica en la provincia de Ontario al sureste del país y que cuya moneda oficial es el dólar canadiense. Canadá posee fronteras marítimas y terrestres. Entre las fronteras marítimas podemos encontrar la que se encuentra al este, con el Océano Atlántico. También la frontera que se encuentra al norte, con el Océano Ártico. Y la frontera al oeste, con el Océano Pacífico. Entre las fronteras terrestres, tenemos que saber que comparte dos fronteras con los Estados Unidos. La más importante de ellas, al sur del país, y la otra pues al noroeste del país, con el Estado Federal de Alaska. Recordemos que Alaska fue un territorio pues comprado por parte de los Estados Unidos a Rusia. Por otra parte, tenemos a Groenlandia, que es la última frontera terrestre que tiene Canadá. Este territorio de Groenlandia pertenece al Reino de Dinamarca. También podemos decir de Canadá que ocupa aproximadamente la mitad del territorio norteamericano. Es un país muy grande. Esto lo convierte en el segundo país más grande del mundo, únicamente por detrás de Rusia, y que su división territorial pues es en provincias a pesar de ser un país federal. Exactamente está dividida en 10 provincias y 3 territorios. ¿Cuál es la diferencia entre provincias y territorios? Bueno, pues que las provincias reciben su poder directamente de la corona, mientras que los territorios reciben sus poderes de parte del gobierno federal, lo cual hace que las provincias obtengan más poderes y más derechos que los territorios. Podemos hablar de la historia de Canadá. Antes de comenzar a hablar del proceso de colonización europeo en tierras americanas, vamos a hablar de los pueblos aborígenes que habitaron esta zona que actualmente conocemos como Canadá. Fueron tres principalmente. Fueron los metis, los esquimales y los principales y más importantes de todos, los iroqueses. ¿Por qué se considera que los iroqueses son los más importantes? Bueno, esto va en relación al nombre. ¿Por qué Canadá recibe ese nombre? ¿De dónde surge esta palabra? Esta proviene de una raíz iroquesa que se pronunciaba Canada, que significaba población o asentamiento. Por eso Canadá recibe este nombre. Bueno, ahora sí podremos hablar de las exploraciones europeas en territorio americano, específicamente en Canadá. Como primera medida tenemos que saber que la primera exploración en tierras norteamericanas fue hecha en el año de 1497 por el navegante italiano Giovanni Caboto. Giovanni Caboto era un navegante italiano que se encontraba al servicio de la corona inglesa. Sin embargo, con esta exploración no ocurrió ningún evento realmente relevante. Posteriormente a eso, en el año de 1534, el navegante francés Jacques Cartier se encargó de hacer lo mismo que Caboto, pero esta vez en nombre del Reino de Francia. Y posteriormente, o sea, tuvo que pasar hasta el año de 1603 para que se pudieran establecer los primeros asentamientos franceses en tierras norteamericanas. Eh, Esto fue llevado a cabo por Samuel Champlain. Estos asentamientos recibieron el nombre del Virreinato de la Nueva Francia. Aquí, como podemos observar, esta era la bandera del Virreinato de la Nueva Francia. El Virreinato de la Nueva Francia tuvo sus dos asentamientos principales en la ciudad de Quebec y de Port Royal. Por eso, en la actualidad aún se conservan zonas francófonas en Canadá, ya que durante algún tiempo fue territorio únicamente francés. Posteriormente a esto, podemos hablar de la etapa británica, que se convirtió en la predominante en Canadá. Podemos hablar de Canadá británica, que formó parte de la Norteamérica británica. ¿Qué fue la Norteamérica británica? Norteamérica británica fue el término utilizado por los ingleses para denominar a las colonias que se mantuvieron leales a la corona inglesa, incluso después del año de 1783. ¿Y qué ocurrió en 1783? El Tratado de París. En el Tratado de París se firmó la independencia de los Estados Unidos y se reconoció por parte de la corona inglesa, pues a las 13 colonias que conformaban esta naciente nación en aquel momento. Por su parte, Canadá, más otras colonias, pues se mantuvieron fieles y leales a la corona inglesa y no decidieron realizar revolución. Sin embargo,
para poder explicar cómo se da la Confederación Canadiense, que es el inicio de la historia actual de Canadá, pues tenemos que saber que una vez todos los territorios se anexaron a Estados Unidos, como por ejemplo en el Tratado de Francia, no solamente se acordó la independencia de los Estados Unidos, sino también se acordó pues que se cedería Florida. Estados Unidos compra Florida, Florida fue cedida a España y Estados Unidos compra Florida a España. Entonces, una vez las colonias restantes pues ya quedaron fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, se unieron. ¿Se unieron para qué? Para formar a la Confederación Canadiense. La Confederación Canadiense fue el inicio del dominio federal de Canadá, el inicio de la historia actual de Canadá, que se formó el 1 de julio de 1867. Y como podemos observar aquí, en aquel momento, ese era el mapa de la Confederación Canadiense. Posteriormente se fueron anexando más territorios y no solamente formaron parte de Canadá las colonias británicas, sino también se unieron aquellas que habían permanecido siendo colonias francesas. La división del poder en Canadá, pues en Canadá podemos observar una forma de gobierno que es adoptada como una monarquía parlamentaria, por lo cual su régimen político es monárquico y su sistema de gobierno es parlamentario. Aquí en esta imagen podemos observar el Parliament Hill o edificio del Parlamento en Ottawa, capital de Canadá. La división del poder en Canadá. La corona, el primer integrante del poder en Canadá. El sistema monárquico en Canadá pues reconoce como rey soberano y jefe de Estado al rey pues que se ha designado por sucesión hereditaria en el Reino Británico. En este caso, actualmente el rey de Canadá es el rey Carlos III. ¿Y por qué se da esto? Porque Canadá, si es un país soberano e independiente, reconoce como rey al rey de otra nación. Bueno, esto se debe a que Canadá pertenece a la Mancomunidad de Naciones. ¿Qué es la Mancomunidad de Naciones? Es una asociación de naciones libres e independientes y autónomas que comparten rasgos históricos con el Reino Británico y pues que en honor a aquellos lazos históricos deciden reconocer como su monarca y jefe de Estado al rey actual que se encuentre en Inglaterra, o bueno, en general en el Reino Unido y Gran Bretaña. Bien, hay una figura que representa a la corona inglesa en Canadá, porque exactamente el rey Carlos III no tiene injerencia directa dentro de este estado, sino que más bien hay una figura que se encarga de representarlo a él y a su corona. Esta es Mary Simon, actualmente es la gobernadora general de Canadá. El gobernador general es aquel encargado y designado por la misma corona inglesa de representarlos en aquellos países que pertenezcan a la Mancomunidad de Naciones en representación de la corona inglesa. Sin embargo, también cabe resaltar que la injerencia o el poder de la corona pues no queda siendo sino algo como más simbólico realmente, porque la corona no tiene la facultad ni el poder para poder ejecutar acciones legislativas, ejecutivas y administrativas y judiciales dentro del territorio, por lo cual simplemente el reconocimiento de la corona y del monarca no deja de ser algo simbólico y por el respeto que puede sentir Canadá por aquel lazo histórico que comparte con el Imperio Británico. Eh, Canadá es una monarquía parlamentaria, por lo cual lógicamente posee su parlamento. Vamos a hablar del miembro más importante del Parlamento, Justin Trudeau. ¿Quién es Justin Trudeau? Es el primer ministro de Canadá. Y en la práctica es el miembro más poderoso y más importante políticamente hablando dentro de este país. Como les mencioné anteriormente, es cierto que se reconoce al rey como jefe de Estado. Sin embargo, Justin Trudeau es el jefe de gobierno. Él sí tiene injerencia directa en el Parlamento, él sí tiene injerencia directa en algunas acciones legislativas, todas, pero lógicamente al estar dentro del Parlamento puede aconsejar o tener cierta participación en esto y también puede, lógicamente, estar totalmente capacitado para ejecutar todas las acciones administrativas que convengan o que sea necesario. Por lo cual el primer ministro es realmente el miembro más importante políticamente hablando de Canadá. La división del poder en Canadá, continuemos con el Parlamento.
Es cierto que el Parlamento se divide en dos, sí, el Parlamento se divide en el Senado y en la Cámara de los Comunes. Entonces, antes de empezar a explicar cuál es la diferencia entre ambos y los roles de cada uno, pues me gustaría decirles que las leyes en Canadá son legisladas por pues, el Parlamento en general, no es que el Senado o que la Cámara de los Comunes por sí sola pueda hacerlo, sino que entre todos se reúnen para analizar las políticas gubernamentales y establecer las normas o prohibir aquello que se considere necesario para convivir, para fomentar la sana convivencia, el buen desarrollo del país. Entonces, continúo. Acá podemos ver primero al Senado de Canadá. Este es el escudo representativo pues, de esta entidad. El Senado está conformado por 105 senadores. Estos 105 senadores son escogidos por la gobernadora general. La gobernadora general, pero claramente supervisada y aconsejada por el primer ministro. Estos 105 senadores cumplen la función de representar a sus provincias y no solamente representarlas, sino también y velar por sus intereses y protegerlos a toda costa, pues de cada jurisdicción de la provincia que les corresponda. Por otra parte, tenemos a la Cámara de los Comunes o la Casa de los Comunes. Eh, el Parlamento en Canadá se divide en una Cámara Alta, que la Cámara Alta es el Senado, y la Cámara Baja, que es la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Comunes es la Cámara Baja del Parlamento en Canadá. Está conformado por 338 miembros, la Cámara de los Comunes. 338 miembros que reciben el nombre de diputados. Estos diputados pues son escogidos por el pueblo mismo y estas elecciones para poder escoger a aquellos diputados que los representarán en el Parlamento pues son llevadas a cabo o más bien son convocadas por el primer ministro que es el único con la capacidad o con el poder para poder ejecutar esta acción y convocar a estas elecciones. Cabe hacer una aclaración. Si bien es cierto que, que pues el Senado representa a la Cámara Alta y la Cámara de los Comunes representa a la Cámara Baja en Canadá, pues también podemos decir que no necesariamente significa que una sea más poderosa que otra. O sea, que el Senado sea la Cámara Alta no quiere decir que sea más poderosa que la Cámara de los Comunes. No, es simplemente según el protocolo de diplomacia en Canadá, pues se dice que los senadores ocupan un rango, unas distinciones superiores, o mejor dicho, poco más altas que los diputados. Sin embargo, no necesariamente quiere decir que se encuentren en un rango diferente o que puedan ejercer poder de una forma más abismal o muy diferente a la Cámara de los Comunes. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.